Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy el profe Leonardo. En esta ocasión vamos a llenar la página 22 del manual de física básica. Seguimos, esa es la página 22, continuamos ahí con los despejes de fórmulas. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se van a enterar de todos los videos que nosotros estamos subiendo. Y si tienen práctica o exámenes, pues me pueden escribir. Mi número está en la descripción del video. Bien, aquí entonces nosotros vamos a resolver estos despejes, señores. Vamos a ver cómo nos quedan. Empezando con este, aquí nos piden que despejemos la velocidad en X. La velocidad lineal se le dice a eso. ¿Qué hacemos? Fíjense, nos están pidiendo esto y mire dónde está la velocidad en X, que está afectada con un exponente 2. Lo primero es que esta parte de acá yo la voy a pasar a este lado. Yo digo pasar, pero bueno, ustedes entienden. Eso que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Entonces va a ser 2 por la velocidad en X, la aceleración, perdón, en X. Y eso va a ser igual a ¿qué? A la velocidad lineal cuadrado en X, menos la velocidad inicial en X, y eso también al cuadrado. Volvemos acá. A mí me interesa esta parte de acá, la velocidad en X. Entonces, nosotros vemos que este término está restándose acá, va a pasar a sumarse. Entonces voy a tener 2 por la velocidad en X, más la velocidad inicial en X, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado en X. Pero me interesa la velocidad final. Voy a agregar raíz cuadrada en ambos lados. Fíjense acá, agrego raíz cuadrada acá y raíz cuadrada también acá, que se me cancela y me va a quedar entonces que la velocidad en X va a ser igual a la raíz de 2 por la aceleración en X más la velocidad inicial en X. Sí, ahí se ve la velocidad inicial en X. Y ya ese es el despeje, señores. Vamos a ver, aquí me piden que despeje a M. Miren a M aquí, aparece como factor acá. Vamos a ver cómo nosotros hacemos eso. Lo primero es que esa fórmula yo la puedo escribir, como tiene igual denominador, la puedo escribir de esa forma. M por la velocidad final al cuadrado menos M por la velocidad inicial al cuadrado, y eso, todo eso entre 2. Eso yo lo puedo hacer porque tiene igual denominador. Ahora bien, si a mí me interesa M, si yo ese 2 que está acá lo mando a dividir, entonces eso me va a quedar 2W, que va a ser igual a ¿quién? A M, que voy a sacar también factor común a M ahí para avanzar más, que no tengo casi espacio. Yo saco factor común aquí a M, me va a quedar la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Pero a mí me interesa M, entonces M me va a quedar que va a ser igual a 2 por W entre la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y ya yo despejé a M, lo dejamos por acá. Vamos a ver aquí, me piden que despeje la velocidad final, que es esta que está acá, y está al cuadrado. Vamos a ver lo mismo, el mismo proceso. Voy a expresar W, que va a ser igual a M por la velocidad final al cuadrado menos M por la velocidad inicial al cuadrado, y eso entre 2. Pasamos ese 2 a dividir acá, entonces me va a quedar 2 por W, que va a ser igual. Aquí no me conviene sacar y que M factor común ni nada de eso. Yo lo voy a dejar así mismo expresado. Ustedes van a ver por qué. Entonces eso me conviene dejarlo como M por la velocidad final al cuadrado menos M por la velocidad inicial al cuadrado. A mí me interesa este término, ¿se fijan? Por lo tanto, yo pudiese sacar a M factor común. Vamos a sacar a M factor común para así simplificar ese cálculo. Voy a sacar a M factor común. Fíjense, si yo saco a M factor común, eso se me cancela aquí, excúsenme de verdad. Entonces, ¿qué sucede? Ahora M yo la voy a pasar a dividir acá. Y me va a quedar 2W entre M, ¿verdad? Y eso va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y me interesa la velocidad final al cuadrado. Entonces, ¿cómo me va a quedar eso? Me va a quedar que la velocidad
va a ser igual, velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2W entre M, y eso que estás restando acá pasa a sumar a este lado, a su inicial al cuadrado. Y si yo agrego raíz cuadrada, recuerden, entonces raíz cuadrada acá y acá también, que como tengo una potencia, elimino ese exponente y me queda que la velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 por W entre M, y eso sumándole la velocidad inicial al cuadrado. Y ese es el despeje. Aquí me piden que despeje el ángulo. Vamos a despejar el ángulo acá. Entonces fíjense acá. Como me piden que despeje el ángulo, yo voy a decir que W, y esto que está multiplicando se pasa a dividir como F por D. Y eso va a ser igual al coseno del ángulo θ. Entonces aquí el ángulo será igual a arco coseno, ¿verdad? O sea, la función inversa del coseno. ¿De quién? De W entre F por la distancia, o sea, la fuerza por la distancia. Y ya yo consigo el ángulo. Me piden que despeje la velocidad al cuadrado, no la velocidad, sino la velocidad al cuadrado. Entonces aquí, esa radio lo paso a multiplicar, voy a decir R por la fuerza centrípeta. Creo que sí que se dice así. No me sale bien esa palabra. Entonces va a ser igual a M por B al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Aquí me están pidiendo B al cuadrado. Entonces, B cuadrado va a ser igual a ¿quién? A el radio por la fuerza, y eso dividido entre la masa. Y ya yo tengo aquí ese despeje. Aquí es la misma fórmula, se fijan, pero me están pidiendo ahora a la velocidad, no a la velocidad al cuadrado. Señores, si ya yo tengo que despejar la velocidad aquí, me ahorro ese proceso, entonces digo que la velocidad va a ser igual a ¿quién? A R por la fuerza centrípeta entre M, y ya, simplemente apliqué raíz cuadrada en ambos lados y me salió esto. Perdón, aquí va una raíz cuadrada, así, ahí sí, ya. Entonces, fíjense acá, me están pidiendo, esta parte yo la voy a hacer hasta por aquí, señores, porque es un poquito más larga. Me están pidiendo que despeje la velocidad final en B, en el punto B, que es esta que está acá, la velocidad final en el punto B. Eso no se me ve bien, déjame subirlo un poquito más, ahí sí. Entonces, miren, señores, aquí yo tengo que tener claro que ese término yo lo voy a dejar de ese lado. Voy a tener M en B por la velocidad final en B, va a ser igual a ¿quién? A M por la masa en A por la velocidad inicial en A, más la masa en B por la velocidad inicial en B. Y eso que está sumándose yo lo voy a pasar restando, menos M en A por la velocidad final en A. Bueno, ahí final en A, ustedes entienden ahí ya. Entonces, aquí me están pidiendo eso. Entonces, la velocidad final en B va a ser igual a esta que está acá, M, la masa en A por la velocidad inicial en A, más la masa en B por la velocidad inicial en B, aquí, menos la masa en A por la velocidad, en B, perdón, en B, perdón, aquí en A, aquí es en A, por la velocidad final en A, algo así. Entonces fíjense acá, y eso lo voy a dividir entre la masa en B. Al final me queda ya ese despeje. Aquí me están pidiendo F1, que es esta que está acá. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Si yo multiplico en cruz es una forma, pero fíjense, entonces F1 va a ser igual a ¿quién? A F2 entre el área 2, ¿verdad? Y eso que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá. O sea, va a pasar a multiplicar como área 1. Pero si yo multiplico acá, voy a tener que F1 va a ser igual al área 1 por la fuerza 2 entre el área 2. Eso como el principio de Arquímedes, esa fórmula, creo, si no me equivoco. Aquí me están pidiendo el área 1. Entonces, fíjense aquí.
Si me están pidiendo el área 1 va a ser igual, nada más y nada menos, señores, que F1, que es esto que está acá, F1 multiplicado por el área 2, que cuando yo lo pase a multiplicar aquí, luego voy a tener que pasar a dividir, y eso entre la fuerza 2, y ese es el despeje. Hasta aquí, señores, el video de hoy. Si les gustó, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y compartan este contenido.